El modernismo y la generación del 98. El modernismo fue un movimiento de renovación artística y literaria que se dio en los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX, que reivindica la libertad creadora en una serie de tendencias europeas y americanas que presentan rasgos comunes como anticonformismo, deseo de renovación, oposición al realismo y naturalismo. Surge en Hispanoamérica teniendo como representante a Rubén Darío, quien empezó a usar este término para referirse a las tendencias nuevas o modernas que surgieron por el inconformismo con el mundo en el que vivían, y es considerado el padre del modernismo, teniendo obras como Azul, Prosas profundas y Cantos de vida y esperanza. Este movimiento tuvo tanto influencia francesa como española. En cuanto a la influencia francesa, el modernismo se ha influenciado principalmente por el parnasianismo y el simbolismo. Los parnasianos buscan la perfección formal e intentan alejarse de la realidad mediante la creación de otra realidad artificial, en la que solo importa la belleza. Los simbolistas no se conforman con la belleza externa ni con la perfección formal, sino que quieren ir más allá de las apariencias. En lo que se refiere a la influencia española, podemos encontrar que los poetas modernistas toman como ejemplo a Bécquer, ya que fue el mejor representante del movimiento simbolista en España. El Mester de Clerecía de esta escuela literaria militar toman el alejandrino, que se convierte en uno de los metros más utilizados. Otra influencia que tuvo el modernismo es el romanticismo, movimiento que surgió con una reacción contra el realismo de la Ilustración, dándole importancia al sentimiento. Se caracteriza por la ruptura de la tradición basada en reglas. La libertad es una búsqueda constante. De estos movimientos, el modernismo toma la tristeza en los ámbitos nocturnos. Las actitudes de los escritores ante este panorama social. Algunos manifiestan en sus obras su oposición de una forma explícita, adoptando una actitud de rebeldía, como el poeta cubano José Martí. Aunque la mayoría expresan su disconformidad mediante el aislamiento de esta sociedad, este se da muchos tipos, pero predominan las posturas que recrean mundos aristocráticos de otros tiempos o mundos exóticos orientales. La temática del modernismo son clasificados en dos grandes bloques. La literatura de los sentidos. Los escritores ponen sus ojos en la exterioridad sensible, buscando a perfección formal. La belleza, la influencia parnasiana es evidente. En la literatura modernista encontramos una serie de temas recurrentes. La crisis espiritual, sensaciones de soledad, melancolía, tristeza y de rechazo hacia una sociedad que el artista no puede ni quiere comprender. Esta crisis provoca la exaltación de todo aquello irracional e irreal, como lo fantástico, lo pasional, el misterio, los sueños. La expresión de estos sentimientos lo hacen por medio de símbolos como la tarde y el otoño. La evasión. El escritor se encuentra inmerso en una realidad que le disgusta y tiene que manifestar su disconformidad de alguna manera. Algunos autores intentarán transformar la realidad mediante la crítica y la acción política, pero la mayoría prefiere olvidarse de esa realidad, escapar de ella. La evasión se da de tres formas. El mundo de los sueños. La evasión temporal hacia mundos pasados supuestamente más bellos y más libres. La evasión espacial hacia mundos exóticos orientales, en los que puedes encontrar aquello de lo que carece la civilización occidental. Cosmopoliticismo. Es un anhelo de buscar lo distinto. Ese cosmopoliticismo desemboca en la devoción por la gran ciudad, París, y por la vida bohemia. El sentimiento amoroso. El amor oscila entre dos polos. La idealización del amor y de la mujer como amor imposible e inalcanzable, asociado a sentimientos como tristeza, soledad y melancolía. Concepción vitalista del amor marcada por la búsqueda del sexo y el placer, búsqueda relacionada con el deseo de los modernistas de rebelarse contra toda moral y norma. La búsqueda de las raíces. Los modernistas hispanoamericanos se ocuparán de recuperar el pasado y sus mitos, con el fin de autoafirmarse ante la tradición española. La búsqueda de las raíces es consecuencia de la crisis espiritual del modernismo. Cuando el artista se le rompe su realidad, necesita construir una nueva realidad más satisfactoria. Juan Ramón Jiménez define al estilo modernista como: el modernismo es el encuentro de lo nuevo con la belleza, sepultado durante el siglo XIX por un tono general de la poesía burguesa. A esta actitud de la búsqueda de la belleza es a lo que llamamos esteticismo. Algunas de las características que definen el esteticismo modernista son: intento de reflejar mediante las palabras múltiples valores sensoriales, ya sean auditivos, visuales, olfatorios, en otros. Abundan los recursos fónicos que son útiles para conseguir la musicalidad del verso. Enriquecimiento léxico por la introducción de cultismos y neologismos. Adjetivación abundante y algunas veces ornamental. Utilización de sinestesias.
metáforas e imágenes originales y deslumbrantes. En lo referente a la métrica, los modernistas preferían los versos largos y se caracterizaban por la alteración libre de los versos y estrofas tradicionales. El modernismo se divide en dos fases. El modernismo canónico se caracteriza por esteticismo, escapismo, literatura de los sentidos, influencia parnasiana. El postmodernismo se caracteriza por menor esteticismo, relativo compromiso social y existencial, literatura de la intimidad, influencia del simbolismo. Generación del 98. La generación del 98 es el nombre con el que se le ha agrupado tradicionalmente a un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles que se vieron profundamente afectados por la crisis moral, política y social acarreada en España por la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense y la consiguiente pérdida de Puerto Rico, Cuba y las Filipinas en 1898. Todos los autores englobados en esta generación nacen entre 1864 y 1875. Las características de la generación del 98 son: paisajismo, sienten una inmensa atracción por el paisaje. Los autores de la generación del 98 describen el paisaje, se dedican a contemplarlo, a amarlo, a describirlo. Naturalidad, las páginas de la generación del 98 se llenan de sencillez, de sinceridad, del yo del autor. Esta naturalidad también se refleja en su lenguaje, utilizando un vocabulario mucho más sencillo y natural que el utilizado por el modernismo y alejando totalmente de la retórica. La poesía no solo existe para producir placer estético, también para agitar los espíritus. Historia, se interesan por España en todos sus aspectos, pueblos, costumbres, hombres. También se interesan por su historia, por el pasado, por los primeros escritores castellanos como Berceo, Manrique, Arcipreste. El concepto del tiempo. A partir del concepto del tiempo y de su sensación de escape y fugacidad, aparecen otros conceptos y preocupaciones por la vida y la muerte. El pesimismo. La soledad es otro de los temas dominantes. La necesidad de encuentro del hombre consigo mismo les lleva a la necesidad de estar en soledad. El sueño es la única forma de superar la angustia existencial, el crear una nueva realidad. El sueño gira en torno al tiempo y a la soledad. Es un refugio contra la vida y la muerte. El desengaño. De la consideración de la brevedad de la vida y la obsesión por la muerte, procede el sentimiento del desengaño que domina el nuevo siglo. Este desengaño se plasma también en la preocupación por España. La novela del 98. En los primeros años del siglo XX, la novela que se escribe mayoritariamente en España es continuación del realismo y naturalismo del siglo XIX. Entre los rasgos que se definen este tipo de novela podemos destacar: narrador omnisciente, orden lineal, aspira a la objetividad, pretende reflejar la realidad, solo ofrece una perspectiva o punto de vista sobre esa realidad. La acción y el carácter de los personajes son las bases de las obras. Estructuración clásica en introducción, nudo y desenlace. Poesía. El modernismo y con él la generación del 98 destacó sobre todo en poesía. El artífice de la renovación poética modernista fue Rubén Darío, con una poesía rítmica, melancólica, triste, en la que se unen los recuerdos y la huida hacia mundos exóticos, mágicos o medievales. La influencia de Rubén Darío se notó en España, en poetas como Manuel Machado, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Teatro del 98. Durante las primeras décadas del siglo XX fue Jacinto Benavente la figura más destacada, creando un nuevo tipo de comedia elegante y mundana. Su obra más importante fue Los intereses creados. El teatro costumbrista de los hermanos Álvarez Quintero, quienes presentaron con gracia los tipos y ambientes de su Andalucía natal. Algunas de sus obras son El patio y las flores. El mayor autor teatral de esta etapa modernista y de la generación del 98 fue Ramón del Valle Inclán. La generación del 98 se divide en diferentes fases. Primera etapa, Juventud del 98. Los primeros años de todos estos autores vienen dominados por un espíritu de protesta y rebeldía. Están cercanos a las posturas más revolucionarias de la época. Azorín resumió esta primera etapa en una frase: un espíritu de protesta, de rebeldía, animaba a la juventud del 98. Segunda etapa, el grupo de los tres. La intención de los autores ya no es revolucionaria, no pretenden cambiarlo todo, sino que pretenden reformar el país y entienden que desde la acción política no es posible. Tercera etapa, madurez del 98. Hacia el año 1910, los autores del 98 han abandonado sus intentos de cambiar España, centrándose en sus problemáticas individuales.